Hola, muy buenas tardes, maestra y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Arturo, Isaac, Vicente y su servidor, Salvador. Nosotros les vamos a hablar sobre el craqueo térmico. En los últimos años se ha estudiado el impacto ambiental de los productos derivados del petróleo, los altos contenidos en contaminantes como azufre, nitrógeno, oxígeno y metales en forma de compuestos orgánicos que están unidos a la alta viscosidad de los petróleos pesados, hacen necesario su mejoramiento, motivo por el cual se dispone de procesos desarrollados para la reducción de contaminantes y así satisfacer las demandas ambientales cada vez más estrictas. Uno de los procesos que ha venido cobrando mayor importancia dentro de los complejos industriales es el proceso de craqueo térmico. El craqueo o cracking térmico de hidrocarburos ha resultado ser un proceso industrial muy importante con numerosas aplicaciones, puesto que ofrece una alternativa para la conversión de corrientes residuales de refinación, tales como el gasóleo, con el fin de generar otros productos con mayores oportunidades de ingreso a la industria petrolera. El craqueo térmico es el proceso de transformación de hidrocarburos utilizando la temperatura como activador. Este es un proceso destructivo, por el cual las moléculas grandes se descomponen térmicamente en moléculas más pequeñas, con puntos de ebulliciones más bajos. El interés de este método radica en el hecho de que las moléculas de menor peso molecular obtenidas tienen un alto valor económico que no se encuentra en el crudo. Este es un proceso endotérmico, por lo que la contribución de la temperatura es crucial y dicho aporte se realiza mediante un horno. El craqueo térmico moderno a alta presión funciona a presiones absolutas de 7000 kilopascales y 500 grados centígrados aproximadamente. Como ya se mencionaba, se forman productos ligeros ricos en hidrógeno a expensas de moléculas más pesadas que se condensan. La reacción real se conoce como fisión homolítica y produce alquenos, que son la base para la producción económicamente importante de los polímeros. Bien, un poco de historia. William Burton desarrolló uno de los primeros procesos de craqueo térmico en el año de 1912, que funcionó en un rango de 370 a 400 grados centígrados y una presión absoluta de 90 psi, y este fue conocido como el proceso de Burton. Poco después, en 1921, C.P. Dukes, un empleado de Universal Oil Products Company, desarrolló un proceso de craqueo térmico algo más avanzado, que operaba de entre 400 a 460 grados centígrados y era conocido como el proceso Dukes. Este proceso fue utilizado ampliamente por muchas refinerías hasta principios de la década de 1940, que fue en este momento cuando se comenzó a utilizarse el craqueo catalítico. El cracking térmico se encuentra regido por tres variables: la temperatura, el tiempo de residencia y la carga. El manejo de cada una de ellas permite lograr una diversidad de productos, que van de aquellos de uso directo, como combustibles, a materias primas para la industria petroquímica, o como lo es el etileno a partir de etano o productos intermedios que sirven como carga, por ejemplo, al cracking catalítico. Bien, el cracking térmico existe dos tipos de reacciones: las primarias, que son todas aquellas beneficiadas con el aporte de temperatura, que son las de mayor interés. También se les conoce como reacciones de ruptura. Las secundarias no son tan necesarias, de hecho no es aconsejable que se produzcan. Algunas de ellas son la polimerización, isomerización, alquilación, deshidrogenación
condensación, etc., dando esto a productos no deseados. El horno de cracking debe permitir la obtención de temperaturas elevadas en un tiempo muy corto. Por tal motivo, en la sección de radiación, los tubos están colocados en un plano vertical y expuestos al calor suministrado por numerosos quemadores. Estos quemadores brindan una llama plana que permite la calefacción bastante regular. Dentro de estos podemos mencionar algunas de las características necesarias y aspectos importantes. Uno es la elevación de la temperatura del fluido debe ser regular desde la entrada hasta la salida del horno. La temperatura tampoco debe decrecer a la salida del horno. Esto es porque se supondría la detención de todas las reacciones primarias de descomposición, mientras que las reacciones secundarias continuarían, y pues el producto buscado se destruiría en forma de coque e hidrógeno. Otro aspecto es el vapor de agua. Siendo inerte, proporciona una disminución en la presión parcial de los hidrocarburos, disminuyendo la tendencia de formación de coque. Esto a su vez favorece la transmisión de calor gracias a su alta conductividad térmica. También tiene un efecto oxidante sobre las paredes de los tubos, suficiente para disminuir el efecto catalítico del hierro y del níquel. Otra característica es que en el horno de cracking la diferencia fundamental está en la zona de radiación, donde los serpentines en realidad son reactores. Los tiempos de residencia están en el rango de 0.5 a 1.2 segundos para maximizar la producción de olefinas y minimizar los líquidos pesados. Por otra parte, las condiciones de trabajo obligan a que los hornos dispongan de tubos que soporten las temperaturas muy elevadas de trabajo y las bajas temperaturas a las que se deben enfriar los productos para evitarse las reacciones secundarias. Estos tubos son de un tipo de acero que soporta fuertes temperaturas y a la salida se usa acero inoxidable que aguanta bien las bajas temperaturas. Como podemos observar, este es el diagrama de la zona caliente, donde se encuentra la zona de radiación, alimentación, pasa a la zona de convección y se realiza lo que es el fraccionamiento primario. Una característica de los tubos que se encuentran en los hornos es que los mismos son soldados y no bridados. Por esto, cuando se llegan a ensuciar, es necesario realizar un paro en los equipos, ya que es necesario cortar los tubos para poder reemplazarlos. Cabe mencionar que estos tubos son de un espesor considerable. Después de haber salido de la zona caliente, pasa a la separación de olefinas o zona fría. Esto se hace físicamente sometiendo los gases que salen del proceso de la zona caliente a una serie de separaciones por medio de columnas de destilación para obtener corrientes ricas en los productos deseados. Posteriormente, por medio del efecto Joule-Thomson, que prácticamente consiste en elevar la presión y seguidamente efectuar una expansión isoentrópica, se generan los niveles de frío adecuado para separar los hidrocarburos. Aquí se debe tener en cuenta las temperaturas de ebullición a una atmósfera tanto del metano, etano, etileno, propileno y butadieno. Los productos que salen del fondo se hacen pasar por una segunda columna llamada detanizadora, en donde se separa el etano y etileno por el tope para separarlos entre sí en una tercera columna. Por lo regular, la alimentación de esta columna es a condiciones de 31 kilogramos sobre centímetro cuadrado y menos 35 grados centígrados.
Como paréntesis, el etileno obtenido en esta última parte obtiene una pureza de entre 98 y 99% de pureza, que es suficiente para la fabricación de óxido de etileno. Pero si se desea utilizar este etileno para hacer polímero de alta densidad lineal, que éste requiere una pureza del 99.9%, entonces es necesario someter al etileno a una mayor purificación en la columna fraccionadora para etilenos, lo que aumenta su costo operativo, pero también aumenta su valor como producto. Regresando a la detanizadora, lo que se saca del fondo de la misma se envía a una columna de separación llamada depropanizadora, en donde se separa por el tope una mezcla de propano-propileno. En esta parte existen procesos petroquímicos en donde se pueden aprovechar el propileno junto con el propano, como en el caso de la fabricación de tetrámetro de propileno prácticamente usado en los detergentes sintéticos. Pero en otros casos, como la fabricación de propileno, es necesario someter la mezcla a purificaciones posteriores. Bien, por el fondo de la depropanizadora se extrae la fracción que contiene las olefinas con 4 átomos de carbono en adelante. En esta fracción se somete a otras separaciones para eliminar de la fracción los productos más pesados que vienen desde el horno, tales como pentanos, pentenos, benceno, tolueno, etc. Todos estos están en estado líquido. Posteriormente, por medio de otros equipos de separación, se obtienen los butenos, isobutenos, butano, isobutano, butadieno e isopropeno, siendo el más importante para la petroquímica del butadieno. Bien, el resultado global del craqueo térmico es la obtención de compuestos de menor peso molecular que muestran gran insaturación, donde se aumenta la proporción de aromáticos. Ruptura de la viscosidad. El crudo llega al proceso de desalificación. Continúa hacia el proceso de destilado y estabilización, en el que se encuentran la destilación atmosférica y al vacío, de la cual surgen los componentes más ligeros y de mayor valor. Los residuos son mandados al proceso de craqueo térmico, dentro del cual la ruptura de la viscosidad breaking se encuentra. Los residuos pesados, utilizados como carga al proceso, pueden ser residuos procedentes de las unidades de desasfaltado, fondos de vacío e hidrocarburos de gran viscosidad, alta relación carbono-hidrógeno y un elevado contenido de contaminantes metálicos y azufre. Peace breaking se define como un proceso térmico no catalítico que convierte residuos atmosféricos o de vacío por craqueo térmico a gas, nafta, destilados y residuos de peace breaking. Los residuos del destilado atmosférico y de vacío son cargados en el Peace Breaker para reducir la viscosidad del fuel oil y aumentar el rendimiento del destilado en la refinería. El proceso normalmente logra la conversión a gas, gasolina y destilados de un 10 a un 50% dependiendo de la severidad y características de la materia prima. El objetivo es reducir la viscosidad de alimentación tanto como sea posible sin afectar significativamente la estabilidad del combustible. Sin embargo, la cantidad de craqueo es limitada, porque si la operación es demasiado severa, el producto resultante se vuelve inestable y provoca la obstrucción en los filtros y la formación de lodos durante el almacenamiento y uso. Hay dos tipos de peace breaking, el coil y el soaker. En la siguiente tabla podemos ver algunas especificaciones de la alimentación. La velocidad de alimentación, que es aproximadamente 132.500 kilogramos hora. La densidad de la alimentación, que son 1.006 kilogramos por metro cúbico. La temperatura de la alimentación en grados Celsius, 93.
y la presión de alimentación, que es aproximadamente de 12 bares. También otras características del análisis de destilación antes de entrar al Beast Breaker, como porcentaje en contenido de nitrógeno, sulfuro y asfaltos, entre otros metales pesados. El coil cracking utiliza altas cantidades de temperatura en su salida, 470 a 500 grados Celsius, y pocos tiempos de reacción, de 1 a 3 minutos. La alimentación se introduce en el horno y se calienta a la temperatura deseada. Después es apagada a medida que sale del horno con gasóleo o fondos de torre para detener el craqueo. La presión es un parámetro importante para el diseño y operación. Usualmente está entre 5 a 9 bar para la fase líquida del beast breaking y de 1 a 2 bar para la vaporización parcial en la salida del horno. Después de pasar al horno, las corrientes calientes convergen en una línea de transferencia. Se agrega una corriente de enfriamiento rápido del producto enfriado al control de flujo y la corriente combinada ingresa a la sección instantánea de los fraccionadores. En la sección flash, que funciona a una presión de 80 psi, gran parte del gas, gasolina y destilado formado durante el proceso de craqueo se evapora. Para dividir parte del contenido de gas liviano en los productos de combustible y gasolina, se utilizan columnas de stripper y estabilizadores. La temperatura juega un papel importante y muy inestable en el proceso de craqueo, ya que a mayor temperatura el proceso de craqueo mejora la conversión, pero aumenta el riesgo de producir coque. Y esto con el tiempo genera obstrucciones en los tubos del horno, por lo que en algunas ocasiones se adiciona vapor para que el crudo fluya más rápido, lo que genera que haya menos tiempo de residencia en el crudo y con ello menor craqueo. Entonces, las variables que afectan y se deben maximizar en el proceso son el calor y el tiempo de residencia a través del vapor inyectado. La cantidad de residuo de Beast Breaker es aproximadamente 80% del total y el funcionamiento del horno es de aproximadamente 6 a 12 meses. En la tabla podremos ver algunas especificaciones de la unidad de Beast Breaker, como el número de tubos, que en total son 128, 76 tubos de convección, 52 tubos de radiación, con una medida de 18.74 metros y un diámetro exterior de 11 centímetros. El Soaker Beast Breaking adiciona un dispositivo en el cual se dejará reaccionar la alimentación más tiempo y maximizar la cantidad de producto craqueado. La temperatura del horno se encuentra alrededor de 430 a 450 grados Celsius, lo cual genera un menor gasto de energía. El tiempo de residencia es mayor que la unidad del coil, aproximadamente 5 a 8 minutos. El funcionamiento del horno va de 6 a 24 meses, que es muchísimo más extenso que el coil, pero el Soaker Drum es más difícil de limpiar. El promedio de flujo de calor es de 22 a 30 kilowatts metro cuadrado. El grado de viscosidad y la reducción del punto de fluidez son función de la composición de la alimentación al beast breaking. La alimentación, y en particular los residuos más inestables, tienen un gran potencial de incrustación que conduce a la formación de coque en el equipo y por lo tanto puede reducir la relación de conversión a la que se puede hacer un combustible estable. La reacción de craqueo del petróleo produce coque como un subproducto. En el caso de la viscorreducción en tubos de horno, coil beast breaking, esta se establece en los tubos y eventualmente conduce a ensuciamiento o bloqueo. Lo mismo ocurrirá en el viscorreductor Soaker. Debido a que utiliza temperaturas más bajas, el ensuciamiento se genera a un ritmo mucho más lento. Los beast breaker de tubos de horno, por lo tanto, requieren frecuentemente decoquización, lo cual requiere mano de obra intensiva, pero se puede desarrollar una rutina donde los tubos son decoquizados secuencialmente sin la necesidad de apagar la operación de la reducción de viscosidad, a diferencia del Soaker, donde requiere una atención menos frecuentes, pero su puesta fuera de servicio normalmente requiere un cese total de la operación. Las temperaturas más bajas se utilizan en el método de viscorreducción con Soaker
ya que estas unidades utilizan menos combustible, en el caso en que una refinería compra combustible para apoyar las operaciones del proceso. Cualquier ahorro en el consumo de combustible puede ser muy valiosa. En tales casos, el uso de esta unidad puede ser ventajoso. Complicaciones. La válvula de fuga plantea un problema ambiental y de seguridad debido al riesgo de incendio y derrames de petróleo, ya que el residuo se acumula en la válvula y en el suelo de la refinería. El mercado exige productos limpios y de alta calidad. Es importante que el proceso sea estable, flexible y bajo control. El atascamiento y las fugas de las válvulas de control reducen la precisión del control de rendimiento y afectan negativamente también los procesos posteriores. Las válvulas de bajo rendimiento en el proceso deben recibir servicio porque tendrán un impacto directo en la eficiencia del proceso. El costo de mantenimiento será bastante alto, hasta el 70% del costo de una nueva válvula en algunas aplicaciones, agregando el costo de quitar la válvula de la línea y la irrupción del proceso. Las refinerías buscan tiempos de funcionamiento de la planta más largos, ya que el tiempo de inactividad significa pérdidas de producción y es un costo notable, incluidos los costos de mantenimiento. Esto requiere un equipo confiable y control de procesos. El tiempo de funcionamiento de 3 a 6 meses es típico para el Cold Beast Breaker y de 6 a 24 meses para los Soaker Beast Breaker. Craqueo en fase vapor. En el craqueo a fase vapor, lo que se necesita o el objetivo de este es que los hidrocarburos saturados se descompongan en pequeños hidrocarburos, a menudo insaturados, y el objetivo principal del método industrial es producir los alquenos más ligeros, como es el caso del etileno y el propileno. La parte de la alimentación que se necesita para este proceso a fase vapor es principalmente la nafta y el gas LP o gas licuado del petróleo, que se ingresa previamente a un horno de pirólisis. Pirólisis quiere decir en ausencia de oxígeno, para que éste nos ayude a tener un precalentado de la alimentación para ingresarlo al proceso general ya del cracking a vapor. Hablando un poco sobre el horno de pirólisis para el craqueo fase vapor, principalmente el horno se utiliza para precalentar la materia prima de nuestro proceso. Los hornos de craqueo térmico se dividen en 3 secciones principales. Tiene la sección radiante o cámara de combustión, la parte de la convección o sección y la parte de apilar. En el horno para craqueo a vapor, el proceso de craqueo ocurre en reactores tubulares disparados, colocados verticalmente en la línea central de la cámara de combustión, llamadas bobinas radiantes o de craqueo, a baja presión, típicamente a 1.5 o a 2.75 bares, y altas temperaturas de 700 grados centígrados a 900 grados centígrados. Es importante hablar sobre la temperatura del horno, ya que esta nos permite las altas temperaturas que necesita el proceso de cracking a vapor. Y es así que usualmente la reacción de la temperatura es muy alta, alrededor de 850 grados centígrados, pero la relación solo se permite muy brevemente. En los hornos de craqueo modernos, el tiempo de residencia se reduce a milisegundos y mejora el rendimiento para evitar el no deseado coque. Después se alcanza la temperatura de craqueo, el gas se apaga rápidamente para detener la reacción en una línea de intercambiadores de transferencia de calor. La temperatura de craqueo más alta, que también conocida como gravedad, favorece la producción de eteno y benceno, mientras que una gravedad más baja produce cantidades de propano y hidrocarburos como metano y productos líquidos.
Ya en el proceso en general del cracking a vapor, lo que realmente pasa ya en las fraccionadoras y en todos los distintos reactores que pasa el proceso es que se tiene que diluir o se tiene que seccionar la molécula más grande de hidrocarburos para obtener moléculas más pequeñas y más livianas. Eso hablando químicamente. Y lo que pasa es que la presencia de un electrón desapareado debilita extraordinariamente los enlaces de carbono situados en la posición beta, por lo que los radicales libres pueden estabilizarse rompiendo ese enlace para formar un alqueno y otro radical libre primario. Las reacciones de fisión beta son los responsables de la gran cantidad de alquenos producidos en el cracking térmico. Los radicales primarios resultantes pueden seguir sufriendo la fisión beta, dándonos alquenos hasta dejar un radical residual, etilo, que es lo que se necesita en este proceso, el etilo y el propilo. Finalmente se tiene el etilo más otro producto, el cual se vuelve a pasar por el mismo proceso para obtener el propilo. Se ha hablado del proceso de stream cracking o cracking a vapor por secciones y las partes más importantes, pero es importante saber que cómo funciona en general el proceso y qué tipo de equipos van acompañados a este extenso y complejo proceso. Entonces explicaremos brevemente el diagrama del proceso de la fase vapor y empieza como sigue. Entra la alimentación, que es la nafta y el gas LP, al horno de pirólisis, y al atravesarlo continúa con los productos pesados que se extraen, mientras que los gaseosos se pasan a una parte que es la parte de compresión, en la cual en esta parte está situado unas turbinas acompañado con unos secadores para después pasar a un intercambiador y bajar la temperatura. Una vez que se baja la temperatura, esta llega a la área de hidrogenación, la cual se realiza ese proceso para después pasar al destilado final para obtener el etileno. Una parte de esta alimentación pasa a lo que es la parte del fraccionamiento a alta temperatura, en el cual obtenemos el fraccionamiento de propileno y algunos metanos y aromáticos y naftas. Finalmente tenemos lo que es ya para qué se utilizan los productos del cracking a vapor. Y por ejemplo, el propileno se utiliza en la industria para lo que es producir el alcohol isopropílico, alcohol propílico, óxido de propileno y el propilglicol. Y la parte que le corresponde al etileno, este producto se puede utilizar para polimerización, para dar polietileno. Si lo adicionamos con el cloro para formar el 1,2-cloroetano, oxidación sobre catalizador de plata, reacción con benceno para dar etilbenceno, oxidación a acetaldehído, hidratación a etanol, reacción con ácido acético y oxígeno para dar acetato de vinilo. Estos son algunos ejemplos del uso de los productos del cracking a vapor y cómo se utilizan en la industria. Y es así como hemos expuesto la parte del cracking a vapor que ocurre en el cracking térmico. Coquización. El objetivo del proceso de coquización es la conversión de manera económica de las materias primas residuales a productos más ligeros y de mayor valor, produciendo como residuo coque de una calidad deseada,
Por lo tanto, se dice que una refinería con coquizador es una refinería de cero residuos, lo que claramente pone a manifiesto la importancia del proceso de coquización en las refinerías. El coque de petróleo es un producto carbonoso obtenido en el proceso de refino del petróleo. Para su obtención se emplea la tecnología de coquización. Se trata de un proceso de craqueo térmico mediante el cual se consigue convertir la fracción más pesada del petróleo en coque y otros productos de alto valor. Los dos procesos de coquización más comunes son la retardada y la continua, que dependiendo del mecanismo de reacción, el tiempo, la temperatura y el crudo de partida producen tres tipos de coque, categorizados como coque aguja, coque esponja y coque perdigón. Usando procesos de conversión, se carga material a un fraccionador para separar los hidrocarburos más ligeros y después se combina con el petróleo pesado reciclado. La alimentación del coquizador usualmente es el residuo de vacío. El material pesado pasa al horno de coquización y se calienta hasta altas temperaturas a bajas presiones para evitar la coquización prematura en los tubos del calentador, produciendo así una vaporización parcial y un craqueo suave. El mecanismo de reacción de coquización es complejo y por lo tanto no es posible determinar todas las reacciones involucradas en él. Sin embargo, se puede decir que toma lugar las siguientes etapas: vaporización parcial y craqueo moderado de la alimentación cuando pasa a través del horno, craqueo de los vapores cuando pasa a través del tambor y el craqueo sucesivo y polimerización del líquido entrampado en el tambor hasta que es convertido a vapor y coque. Entonces se puede decir que la coquización es esencialmente una reacción de tres etapas, que consiste en craqueo térmico, polimerización y condensación. Las reacciones de craqueo son endotérmicas, por lo que requieren de altas temperaturas para poder llevarse a cabo. El rendimiento y la calidad de los productos de unidad de coquización pueden variar para refinerías. Las condiciones de operación más importantes son descritas a continuación. La temperatura es la principal variable usada para controlar la severidad de la coquización. En la coquización, la calidad del coque producido es controlada por la temperatura. Los cambios de temperatura provocan los siguientes efectos. El incremento de la temperatura remueve más compuestos volátiles y disminuye el rendimiento de coque e incrementa los rendimientos de los destilados. La presión. Los principales efectos causados por el cambio en la presión del tambor de coque son los siguientes. El rendimiento de coque decrece al reducir la presión del tambor. La configuración exacta varía según la estrategia de diseño específica de la planta de mejoramiento y las capacidades de procesamiento existente, además de los objetivos de producción. Los principales equipos que conforman una unidad de coquización son la fraccionadora principal, horno de coquización, tambores de coque, las bombas de alimentación. Los hornos de coque. Para llegar al craqueo térmico, el diseño del horno del coque es generalmente de tubos horizontales, cabina de doble encendido y funciona con aire precalentado. El combustible que enciende el horno de coque es usado para proporcionar temperaturas de salida por el serpentín en el rango de 485 a 505 grados centígrados. El tambor de coque. Los tambores de coque fueron diseñados con la finalidad de proporcionar un tiempo de reacción adecuado que haga posible que se completen las reacciones de coquización y a su vez sirven como recipiente contenedor de todo el coque sólido formado. Los tipos de alimentación. El residuo de vacío es la alimentación más común de una planta de coquización. Otras corrientes pesadas que pueden ser procesadas son residuos atmosféricos, fondos viscorreductora,
residuos hidrotratados, arenas bituminosas. Otras materias primas que han alimentado a las unidades de coquización retardada durante los años son gilsonira, lignito, brea de alquitrán, de hulla, desechos peligrosos de las refinerías y plásticos usados. Las principales propiedades que influyen en la calidad de los destilados y coque son el punto de coque, el contenido de carbón, contenido de azufre y nitrógeno y el contenido de metales como níquel y vanadio. Los productos de la coquización, casualmente son 4, son generados por el proceso de coquización retardada. Esto es el gas, la nafta, gasóleo y el coque. El mercado del coque, el coque de grado combustible es un producto comercializado internacionalmente y compite con el carbón en el mercado. El sector cementero es el mayor consumidor de coque de petróleo con un 40% del total del coque producido. El segmento de calcinación de coque verde es el segundo mayor consumidor con 22% de participación. El sector de plantas termoeléctricas se presenta como el cuarto consumidor de coque de petróleo, consumiendo el 14% del total del coque producido.